Ya estoy listo. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de Petroenergía, este miércoles 4 de noviembre del 2020. Les saluda Susana Naranjo desde la mitad del mundo. Queremos iniciar el día de hoy con la información de los precios del petróleo a esta hora. El WTI está en 38,80, no, acaba de cambiar, 38,91 con tendencia al alza. El Brent en 41,09, también con tendencia al alza, y el gas natural en 3,049 con tendencia a la baja. Luego de este feriado nos volvemos a reencontrar con ustedes, con los amigos de Ecuador, y continuamos con todos nuestros amigos a nivel internacional. Recordarles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es y que esta y todas las entrevistas pueden encontrarlas a través de nuestra página web www.petroenergia.info. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, alguien que ha causado mucha expectativa a través de todos nuestros canales digitales, y es el ingeniero Jorge Sevilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero Sevilla, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Debido a un pequeño problemita técnico que tiene el ingeniero Sevilla, no lo podemos ver en vivo, pero él nos presentará hoy una importante información, como es el tema de nuestra entrevista del día de hoy, la desaparición de la cascada de San Rafael. Pero antes de iniciar con la presentación del ingeniero Sevilla, quiero comentarles que él es ingeniero geólogo e ingeniero geotécnico, graduado de la Escuela Politécnica Nacional, con estos dos títulos. Ha sido también, tiene un posgrado de la Universidad de Grenoble, Francia, y también de la Universidad de Bélgica, un diplomado obtenido en Ingeniería y Geotécnica. Él ha ocupado varios cargos muy importantes: presidente del directorio del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, miembro del directorio del Instituto Nacional de Áreas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN, profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional, jefe de la Unidad de Geología y Geotecnia y gerente técnico de Hidroequinoccio, vicepresidente de la Asociación Internacional de Ingeniería Geológica y Ambiental, subsecretario de Minas y asesor de la Gerencia General de SELEC. Con esta vasta experiencia, aparte de haber dictado varias charlas y cursos y ser asesor a nivel nacional e internacional, pues, ¿qué le parece, ingeniero Sevilla, si iniciamos con la presentación del día de hoy? Con todo gusto, para mí va a ser un placer indicar en algunas diapositivas las razones por las que se desapareció la cascada San Rafael. La carátula lo dice muy claramente. Había una cascada, ahora ya no lo hay. Siguiente. Aquí hay una ubicación del río Coca. En la parte inferior izquierda está la presa del río Coca-Codocipler, y en la parte extrema derecha está la central, y con una línea de color tomate pues está el túnel que une esos dos sitios, y en azul está el río Coca, y justo a un tercio entre la presa y la central está la cascada San Rafael con una flecha negra que indicada ahí. Siguiente. Aquí algunos datos de la edad de la cascada. Leer, por favor. Nacimiento hace 20.000 años aproximadamente. Defunción 2 de febrero de 2020. Descubrimiento Gonzalo Pizarro 1541. Redescubrimiento K.T. Goldschmidt 2 de enero de 1945. Entonces, ustedes ven, la cascada San Rafael es bastante joven. Siguiente. Aquí hay una pregunta que quiero hacer. ¿Las cascadas permanecen en el mismo sitio y mantienen su altura eternamente? La respuesta definitivamente es no, y voy a mostrarlo con una evidencia. En el año 85, yo tomé esta fotografía que está en la parte inferior
de la pantalla. Y 28 años más tarde tomé del mismo sitio una fotografía del sector de la cascada. En la primera, es el proyecto Agoyán. El proyecto Agoyán está en este sector y se ve que el río Pastaza viene en esta dirección, el río Huama, que viene del Tungurahua, viene en esta dirección. Los dos se unen y forman una hermosa cascada, que es lo que se llamaba hasta ese año la cascada. Había una cascada única de San Rafael. Entonces, como se ve, hasta el año 85. Pero ¿qué pasó? 28 años más tarde, ustedes ven que el río Pastaza viene aquí y cae directamente formando una cascada. Pero el río Huama simplemente cae en otra posición. ¿Qué quiere decir esto? Que la cascada inicialmente que estaba aquí en este sector, ahora se ha recorrido hacia aguas arriba aproximadamente unos 40 metros. Es decir, entre 1,5 metros cada año recorre la cascada para atrás, retrocede. Por tanto, las cascadas no son permanentes. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos datos, digamos, de la cascada San Rafael. Leer, por favor. Longitud original de la colada de lava, 25 kilómetros aproximadamente, y hoy 90 metros. Velocidad de erosión retrocedente en lava, 1 a 1.5 metros por año aproximadamente. Alturas de la cascada, 334 metros, Chantré 1775. 334 metros, Padre Velasco 1789, 365 metros, Prescott 1845, de 120 a 150 metros, Kate Goldschmidt 1945, 130 metros, Merlín y Sevilla 1974, y 150 metros, Ministerios de Turismo y Ambiente del Ecuador. Entonces, estos son los datos para decir que la cascada San Rafael nunca estuvo en el mismo sitio. Siguiente, por favor. Aquí quiero mostrar cómo era la cascada San Rafael. En el año 68 hay una imagen a la parte izquierda. Esta es tomada una foto por un geógrafo suizo, Paul Schwetzberger, que fue contratado por el Ministerio de Agricultura para que dé los elementos básicos para la conformación del Parque Nacional Cayambe-Coca. En esta foto de la izquierda quiero resaltar lo siguiente. En la parte superior izquierda el río viene y hay un pequeño salto aquí. Luego el río salta hasta este lado, hay un segundo salto, que son unas especies de camas de agua, y amortigua el golpe, y luego de este segundo salto pasa hasta el final, hasta el fondo. Eso fue en 1968. En 2013 vemos lo mismo, es decir, aquí hay el río viene en este sentido, aquí hay un primer salto, un colchón de agua, luego pasa a otro edificio grande aquí, que es un segundo salto, y luego cae definitivamente. Es decir, no ha pasado absolutamente nada desde el punto de vista morfológico. Pero yo lo que quiero demostrar es que este segundo salto desapareció en el 2015 y por tanto toda esta masa de roca desapareció. Por tanto, una manera de retroceder la cascada. Siguiente, por favor. Aquí ya hemos llegado al 2 de febrero de 2020 y la cascada, digamos, ha retrocedido. Entonces, lo que vemos es, viendo desde abajo, desde aguas abajo, mirando hacia arriba, vemos que ya ha desaparecido la cascada. Lo único que vemos es una masa rocosa. Vemos una masa rocosa en este sector, que es una lava basáltica. Y aquí hay un pequeño muro y todo esto es el río que existe ahora. Antes iba a esta altura. Y ahora el río pasa por debajo. O sea, se ha construido un puente natural y por debajo está pasando el río.
Siguiente, la diapositiva es para indicar algunas predicciones que he hecho al respecto. Por favor, leer. Predicción de problemas si se construyese una presa sobre el río Coca, aguas de arriba de San Rafael, 1985. Textualmente, entre comillas, escribí. El ejemplo de la cascada Goyán debe llamar enormemente la atención sobre los aprovechamientos hídricos en los que se encuentran inmersas distintas otras cascadas del país, tal como es el caso de la cascada San Rafael en el río Coca, al nororiente del país. Sevilla, Quito, 1985. Luego, 5 años más tarde, ya con mayor información geológica y técnica, escribí un nuevo artículo y hice una alerta. Predicción de erosión regresiva del río Coca por desaparición de cascada San Rafael, 1990. Admitiendo que el pequeño muro de lava de San Rafael pudiese desaparecer por diversos motivos, el retroceso de la cascada sería inmediato y llegaría al sector del río Malo en muy poco tiempo, en algunos meses. Esta velocidad de retroceso es interesante a tomar en cuenta si se la compara con aquella de la cascada de Agoyán sobre el río Pastaza al borde del volcán activo Tungurahua, en el centro del país. Esta cascada retrocedió más de 800 metros en 30 años, en particular 400 metros en una sola noche en junio de 1956 durante unas lluvias extraordinarias. Sevilla, 1990, Ámsterdam. Como ustedes pueden ver, ya hace 30 años alerté de que algo iba a pasar y que la erosión regresiva iba a avanzar en pocos meses hasta el río Malo, que está a una distancia de 10 kilómetros. ¿Cuál es la situación actual? A 7 meses, justamente hace 2 días, fueron 9 meses, perdón, a 9 meses de la desaparición de la cascada, la erosión regresiva ha recorrido ya un poco más de 9 kilómetros. Es decir, muy cerca del río Malo, es decir, la predicción está totalmente cumplida. Siguiente. Aquí voy a indicar las razones que me permitieron hacer esa predicción. Y voy a poner una serie de razones. Y en cada una se lee la primera razón y yo doy un ejemplo. 7 razones para la desaparición de la cascada San Rafael. La predicción anterior se basó en varios hechos concretos. 1. Flujos de lava en San Rafael y Río Malo. En efecto, los mapas geológicos hechos en el 88 descubrieron eso. 2. Pequeño espesor del muro de lava. Apenas tiene 90 metros de espesor, comparado con Agoyán, que tiene fácilmente como 15 kilómetros. 3. Tasas elevadas de erosión. La lava se erosiona a una razón de entre 1 y 2 metros cada año en forma longitudinal y en forma vertical, por lo menos entre 20 y 50 centímetros cada año en forma vertical. 4. Marmitas de gigante. Eso quiere decir unas excavaciones verticales como cilindros al interior de la roca, que es una manera de destruir cualquier macizo rocoso. 5. Heterogeneidad de materiales de la cascada. La cascada está constituida por 2 tipos de materiales. Un material resistente, que son las lavas, y un material por debajo de muy mala calidad, poco cohesionado, que se erosiona muy fácilmente. 6. Pendiente actual y futura del río. La pendiente del río en esa época era de 4 metros, 5, 6, 7 metros máximo por cada kilómetro. Ese es el desnivel. Por cada kilómetro del río hay un desnivel de 7 metros. Con la erosión de la cascada, eso se ha triplicado. Y el momento que se triplica la pendiente, se triplica la velocidad. Y si hay más velocidad, si el río es más rápido, y evidentemente la erosión va a ser más agresiva. Y eso es lo que ha pasado y es lo que era fácilmente predecible. Siguiente. 7. Existencia de caverna y ojos de agua en el material no consolidado. Esta es la razón fundamental de la desaparición de la cascada San Rafael. En el año 74, cuando yo lo visité, cuando hice la medición de 130 metros de altura, existía una pequeña caverna.
En el año 85, 10 años más tarde, 11 años más tarde, había una caverna un poquito más grande, debajo de la cascada. Eso me lleva al recuerdo de un desastre que ocurrió en los Estados Unidos, en el estado de Idaho, con la presa Teton Dam es el caso. Es una presa bastante amplia, de varios centenares de metros de ancho, y de pronto comenzó en el paramento aguas abajo a salir un poquito de agua y se hizo húmedo. Eso fue la señal para que días más tarde explote esa presa, se rompa esa presa con los daños consiguientes aguas abajo. Lo mismo ocurrió en San Rafael. La cascada esta ya estaba impregnándose de agua desde hace unos 40, 50 años atrás. Y en el año 85 tengo evidencias y testimonios de que ya había ojos de agua debajo de la cascada, adentro de esta caverna. Y lo que pasó el 2 de febrero no es más que una explosión en la parte interna, simplemente se rompió esa presa de tierra que podemos asimilar de igual manera que Teton Dam, y se produjo la desaparición de la cascada. Siguiente, por favor. Aquí vemos, voy a explicar todas las razones que he explicado. Aquí este es un mapa digital hecho por un laboratorio, digamos, de Bélgica, y aquí vemos en rojo la cascada San Rafael. Está indicada aquí. Todos estos dibujos de color rojo no son más que los flujos de lava. Entonces había uno aquí y otro acá, en el río Malo, en la parte inferior izquierda. También está con rojo. ¿Ya? Y el río está en azul. Entonces lo que ha recorrido la cascada hasta el momento es casi hasta aquí. Ya solo falta llegar a este sector, y de aquí hasta la presa Coca-Cola Sinclair no queda más que unos 10 kilómetros adicionales, y en ellos yo no he hecho ninguna predicción porque no tengo la información, la investigación adecuada de ese tramo. De lo contrario lo podría hacer, pero para eso se necesita información, se necesita investigación. Yo actualmente lo único que he investigado es el tramo que me interesaba en mi predicción, esos 10 kilómetros, desde la cascada en San Rafael hasta el río Malo. Siguiente, por favor. Este es ya cómo quedó la cascada. Cirugía de la cascada San Rafael para entender su desaparición. Entonces, he puesto este sugestivo título de cirugía para tratar como si fuera un caso médico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estaba enferma la cascada? ¿Qué males tenía la cascada? Entonces, vemos que la cascada estaba constituida por dos tipos de materiales. Un material grueso que se ve haciendo un puente, todo esto, de unos 60 metros de espesor en la parte más estrecha, y aquí puede subir a 100, 150 metros. Y debajo de ese muro de lava había material de este tipo. O sea, todo este material que está aquí estaba rellenado acá, es decir, un material de mala calidad. Entonces, lo que en esta cirugía que pretendo mostrar las razones, quiero decir, ¿cuáles eran los males de este sector de la lava y cuáles eran los males de este material, para así entender por qué desapareció? Yo originalmente pensé que se iba a romper la cascada y acto seguido todo el material se iba a ir, pero cualquiera de las dos posibilidades eran ciertas. Siguiente. Comencemos con lo que, para entender, ¿qué es un sinkhole, una marmita? Los franceses llaman marmite de géant, marmitas de gigante, que quiere decir que la roca, un simple pedazo de roca comienza a excavar en la primera columna, en el primer gráfico, aquí a la izquierda, y luego va profundizando, y se llega a tener unos cilindros verticales, que es lo que yo le llamo el salto de agua. Entonces, la cascada San Rafael tenía dos saltos, tenía dos cavidades
donde el agua venía por encima y caía en ese salto, una especie de colchón, y saltaba. Siguiente. Eso es lo que muestro aquí. Entonces, esta es una foto tomada con un dron. Entonces, yo lo tomé, eso el 6 de mayo, y miren, está el diámetro superior de esta mamita de gigante. Tiene varios metros de profundidad y unos 30 metros, quizá un poco más, de diámetro. Existía en este sector, había otro, que desapareció en el año 2015. Lo importante aquí es mostrar el efecto. Entonces, en cualquier momento, pues la vida de este muro estaba destinada a su destrucción. Siguiente. Y aquí vemos una fotografía del 2015, en donde ya el río ya no salta a la segunda cama de agua que había aquí, a esta marmita que había aquí, sino que el salto ya es directo. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de este muro de lava cayó, desapareció, se erosionó, por lo mismo que pasó en Aviana, es decir, retrocede aguas arriba. Siguiente. Perdón, anterior. Y aquí vemos en la parte inferior, debajo de la lava, aquí está el límite superior y todo lo que está por debajo es material, sedimentos sueltos, no cohesivos, que es la parte peligrosa y que por cuestión de erosión subterránea, que voy a mostrar varios ejemplos, se destruyeron. Siguiente, por favor. Aquí vemos la misma foto anterior, pero no para mostrar este fenómeno geológico que yo acabo de mostrar, sino para mostrar esto. Es un pequeño canal. Miren el ancho de la vegetación, desde este extremo hasta este extremo. Por aquí pasaban alrededor de 2.000, 2.500, incluso pasó 6.000 metros cúbicos cada segundo, una crecida extraordinaria que se produjo en el año 1987. Pero el cauce normal son 120 metros, y se angosta y todo el agua pasa por este pequeño canal. Para que pase el agua por este pequeño canal, tiene que ser un canal muy profundo, y esto lo he medido, tiene unos entre 6 y 8 metros dependiendo de dónde se lo mida. Entonces todo el agua del río Coca se mete en este canal, se entra a esta piscina y luego de aquí vierte, se cae al interior, dando el paisaje de salto de agua que es la cascada. Siguiente. Este es para mostrar cómo el río Coca ha excavado en las lavas. Este es un ejemplo a 21 kilómetros aguas abajo de la cascada actual. Miren, ese puente es la entrada al proyecto Coca Podo Sinclair, en un sector que se llama embalse compensador. Y el constructor hizo un puente ahí, pero el ancho del río no es más de 12 metros. Si regresamos al anterior, miren, es aquí 8 metros. Es decir, es un poquito más grande que lo que existe ahora, desde hace varios miles de años. Siguiente. Bueno, esto es... Terraza aguas arriba de la cascada San Rafael antes de la desaparición. Ya. Entonces, esto era la situación antes y aquí quiero mostrar esta gran terraza por donde venía el río. Algo se estaba ya gestando en esta cirugía que estoy haciendo. Ya he indicado, ya he diagnosticado los problemas de la parte rocosa. Ahora quiero mostrar los problemas que se estaban gestando en la parte débil, en la parte de sedimentos, para que sea la razón para que el agua pase por debajo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Veamos, revisando las imágenes satelitales del año 2012, yo encontré lo siguiente. Hace muchos años yo dicté una conferencia sobre el tema, ya anuncié hace fácilmente unos 7 u 8 años atrás este fenómeno, que algo estaba pasando aguas arriba de la cascada, lo que está en el círculo amarillo. Ahí ya se está formando, hundiéndose, algo se está hundiendo y está anunciándose de que algo va a pasar. Y esto pues no se dio, digamos, no se hizo un seguimiento
de este problema. Siguiente. Ahora voy a mostrar la misma terraza aguas arriba de la cascada, pero cuando ya desapareció. Es decir, después del 2 de febrero, esa foto debe ser 5 de febrero máximo, es proporcionado por el señor Emilio Cobo, que ha aprovechado esta fotografía. Entonces el agua está pasando por debajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por debajo en esta terraza? ¿Qué es lo que está pasando? Es algo relacionado a la caverna. En la caverna, en el año 85, yo les dije que había unos ojos de agua por acá adentro. Y cuando uno entraba al interior, simplemente se veía unos brotes de agua pequeñitos, algo que ya se podía interpretar que podía ser como la rotura de la presa Teton en Idaho, en los Estados Unidos, en el año 75. Entonces vamos a ver esos ejemplos. Vamos a ver ejemplos de vertiente de agua, de ojos de agua que sale del interior de la masa, de ese sedimento blando, del esnable, etc. En varios sitios. Y la siguiente. Aquí está la cascada donde hemos discutido. Ya en la mitad de la pantalla. Pero miren lo que está en el círculo amarillo. Allí el agua sale como especie de ríos, pero del interior del material volcánico. Lo que quiere decir que hay conductos permeables que sale tanta cantidad de agua que incluso genera una pequeña quebradita, un pequeño riachuelito. ¿Cómo será la cantidad de agua impregnada en esos materiales? Pues bien, en 120, 100 metros, 80 metros de altura de estos sedimentos, los poros están llenos de agua y esos poros, si hay una pendiente, pues tienen que salir y tienen que salir donde encuentren una superficie de desfogue. Y aquí tenemos una ladera, pues sale por ahí. Ahora vamos a ver ejemplos dentro de la terraza, ejemplos de lo mismo, pero dentro de esta terraza anterior. Siguiente. Miren lo que pasa a 500 metros aguas arriba de la cascada. Ustedes se fijan que el agua sale de la mitad de la pared. Quiere decir que había agua infiltrada adentro que ocasionaba fuerza y presión, y justamente por debajo del flujo de lava, pues esa presión se estaba haciendo que el agua se vaya acumulando y presionando apenas décimas de mililitro. Una milésima de litro es un mililitro, y milésima de mililitro es lo que estaba a lo largo de los centenares de años y miles de años se estaba acumulando y presionando. Siguiente. Aquí muestro, esto es a más o menos 1 kilómetro, aguas de arriba de la cascada. Miren, lo mismo. Son esos ojos de agua, esas vertientes de aguas que están embebidas en el material que se erosionó. Eso se llama erosión subterránea. Aquí a la derecha, en el círculo, igualmente vemos lo mismo. Es decir, una característica que el material deleznable de una u otra manera iba a debilitarse. Siguiente. Aquí vemos más o menos unos 2 kilómetros de aguas arriba de la cascada. Ahí vemos igualmente un flujo, un ojo de agua que sale del interior de los sedimentos. Y por este sector está el oleoducto de OCP. Siguiente. Este ejemplo, en cambio, es a 2,5 kilómetros, casi cerca de 3 kilómetros de aguas arriba de la cascada. Ahí vemos otro ojo de agua. Y entonces eso quiere decir que toda la meseta estaba llena, embebida de agua que estaba produciendo una erosión interna. Eso se llama sifonamiento en ingeniería. En inglés decimos piping. Que es un fenómeno que es lo que destruyó la presa de Teton. Aquí está destruyendo igualmente ese material. Y ahora van a entender, los técnicos de OCP se van a dar cuenta por qué, a pesar de que no sigue profundizándose el río, sin embargo, sigue ensanchándose el ancho del valle. Antes era 100 metros, ahora es casi 300 metros de ancho. Y va a seguir erosionándose. ¿Por qué? Porque hay esta cantidad de agua embebidas
en este sector, que va erosionando, erosionando. Entonces, esto tiene sus efectos. Digamos, esta es una foto a la fecha 21 de julio. Julio. Veamos de julio a octubre, que es una de las siguientes fotos. Veamos cuánto ha avanzado ya. Miren, ya está retrocediendo un poco más. Y va a seguir retrocediendo. Entonces, no tanto por la erosión del río Coca, más por el efecto destructor de la erosión subterránea, es decir, del agua embebida al interior de estos materiales permeables. Siguiente. Esta es una... ¿cuántos minutos tenemos? Y ya estamos por las... Sí, tenemos todavía un poco de minutos. Tenemos 2 minutos, ingeniero. Esto es una foto espectacular que dice ya lo siguiente. Hay 2 personas aquí en la parte izquierda. Si cada uno mide unos 70. Aquí vemos el antiguo río, iba por aquí. Y aquí el río ha descendido ya como 5 metros. 3 veces la estatura de las personas. Eso ya era una muestra de que el río se había descendido por erosión del muro de lava. Siguiente. Y como las personas ven más en las evidencias, pues les voy a mostrar lo que pasó en Quito, en el Trébol, en el año 2008. Todos se acuerdan que de pronto estábamos viniendo por la avenida Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, la vía oriental. De pronto nos topamos un día X en marzo del 2008 con un huecarón, que es lo que había pasado. Se había erosionado la parte interna, por debajo pasa el río Machanga. Se había roto la alcantarilla y comenzó el agua a infiltrarse, erosionó, y el agua embebida pues produjo un sifonamiento. Lo mismo que vimos en Quito, en el Trébol, pasó en el río Coca, en San Rafael. Siguiente. Ahí hay una espectacular imagen de Ecuavisa, donde se ve el momento que está el oramen, el hueco, y naturalmente el resto, pues el retroceso ya es historia conocida, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, volvemos a nuestra situación, un muro de lava, un material resistente, pero todo esto es débil. Y la pregunta que yo he puesto aquí como título es... ¿La recuperación de la cascada San Rafael es posible? La respuesta es con otra diapositiva. Siguiente, que sería motivo de otra charla. Aquí dice recuperación de la cascada San Rafael. ¿Cómo podemos recuperarla? Simplemente tapando este hueco. La ingeniería lo puede todo, absolutamente todo. Podemos calcular, podemos poner las estructuras de hormigón, etc. La ingeniería, la construcción hace maravillas. Por tanto, cerrar un pequeño hueco, bueno, no tan pequeño, un hueco relativamente grande, es cuestión de ingeniería, es cuestión de que las autoridades decidan. ¿Y recuperaríamos una cascada? ¿Recuperaríamos un salto? ¿Recuperaríamos un ícono turístico, un ícono geológico? Y esa sería mi conclusión de esta charla. Siguiente. Es todo lo que quería decirles. Muchas gracias, ingeniero. Sí, bueno amigos, si ustedes tienen alguna inquietud, pues pueden hacerlo a través de las preguntas aquí en nuestra fanpage, ¿verdad? Sin embargo, ingeniero Sevilla, sí quisiera yo que nos dé algunas puntualizaciones. Por ejemplo, en el tema de, hay un pueblito cercano, ¿verdad? En el río Coca, que es en el sector de San Luis, Manuel Galindo. ¿Qué va a pasar con esto de la erosión y este pueblo? ¿Cómo se van a ver afectadas las personas? Bueno, voy a ponerle una imagen dinámica para responder esa pregunta. Gracias. Hecha por los geógrafos. Los geógrafos ahora en lingua informática hacen maravillas. Bueno, los geólogos también. Pero, y es para mostrarles, miren, esta es... Ya, un momentito, por favor. Ya, esta es una imagen
que la voy a mover así. El pueblo está en este sector. Voy a girar mejor, a ver. Ahí lo pueden ver mejor. Sí. El pueblo está ahí a la izquierda y la carretera está, ustedes lo ven. Un segundito. Ya. Miren, el problema para San Luis es algo que yo lo dije en el año, en junio, en una charla de junio 2020. Por Dios, todavía en San Luis no pasa nada. Algo va a pasar. Protejan ese pueblo. Pues ha pasado desde junio hasta la fecha, casi 5 meses y no se ha hecho nada. Miren, este derrumbe estaba aproximadamente a 150 metros alejado de la carretera. Hoy está a menos de 70 metros, 60 metros. Las obras de potabilización del pueblo están aquí. Todas las tuberías de agua potable que alimentan al pueblo, son varios centenares de personas viviendo aquí. Simplemente se va a destruir un poco. En el siguiente invierno se acabó. Fue anticipado un pronóstico hecho en junio en base a información técnica. De tal manera que hoy tenemos tantas herramientas para poder... Miren dónde está el río. Miren por dónde era antiguamente el borde. Todito esto se ha deslizado, se ha derrumbado. Y básicamente, pues, carambas, vamos a tener desgraciadas sorpresas. ¿Todo por qué? Porque no lo toman. Yo pienso, la respuesta es que no hay conciencia de estos problemas. No hay conciencia. Miren, esta carretera, ya creo que va a ser el 5.º tramo de carretera que es destruido por la erosión retrocedente. Y el río está retrocediendo, cada vez se profundiza y aquí. Entonces, el problema es un poco serio para el pueblo de San Luis, por lo que acabo de decir, y por lo que ustedes acaban de constatar. Ya. Por otro lado, ¿cómo considera usted las acciones emprendidas por Petroecuador, el OCP y SELEC frente a la erosión que tenemos en el río Coca? Sí, yo pienso que son instituciones públicas que no trabajan coordinadamente. Me da la sensación que son instituciones trabajando cada una por su lado. OCP defendiendo su SOTE, Petroecuador, disculpe, Petroecuador defendiendo su SOTE y las compañías privadas dueñas de OCP protegiendo su OCP, su oleoducto Cruz Pesados. El Ministerio de Obras Públicas, pues, no hace nada. Y las carreteras se las rompiendo. Y SELEC defendiendo su presa, defendiendo su proyecto, independiente de lo que le pase a los demás. Mire, yo he sido crítico con SELEC sobre todo, porque hay que estudiar, hay que investigar. Cuando se tiene investigado, cuando se tiene conocido el problema geológico, cualquier solución ingenieril es posible. Pero han gastado ya más de $500,000 en estudios con resultados que no han tenido ninguna utilidad práctica. Y están los resultados. 9 meses y no han hecho nada. Está a 10 kilómetros ya la erosión. Y siguen haciendo cositas más o menos con bastón de ciego, golpeando para no caerse. Eso es lo que, en mi entender, creo que falta un más conocimiento del problema. OCP ha dado muestras de que entiende bien el problema y está desesperado haciendo lo suyo. Pero Petroecuador, más o menos como el tubo va paralelo a OCP, bueno, más o menos están en el mismo. Pero SELEC a 10 días de la desaparición de la cascada escribió un informe. Y yo lo dije públicamente. SELEC dijo por escrito en un informe, debido a que la cascada está muy lejos, a 20 kilómetros de la presa, no hay necesidad de hacer obras de contingencia. Está por escrito. Caramba, eso es grave. Eso quiere decir que no había conocimiento del problema, no había conciencia posterior del problema. Y después, desgraciadamente,
indican al señor ministro, que no es una persona técnica en este tema, y le dicen que es un caso es un caso fortuito, de fuerza mayor, que el Código de Procedimiento Civil lo permite. No es así. Tuvieron 65 días para evitar que se destruya el oleoducto. 65 días de anticipación podían haber cerrado las válvulas ya con mucha anticipación y haber hecho una variante con mucha anticipación. No lo hicieron. Y ahora estamos viviendo los problemas. Y este rato siguen con problemas. Se ha dado muestras de estar trabajando a saltos y brincos, Desgraciadamente, hace el 15 de septiembre contrataron a unos señores para que les adquieren unos equipos para poner containers llenos de piedra y cemento. Una solución, si es que hubiese sido puesta en el lugar correcto, hubiera servido. Pero lo hicieron en el lugar incorrecto. Vino la primera crecida hace menos de 10 días y se fue llevando los containers. ¿Por qué? Porque erosionó por los lados e hizo caer. Ahora he visto que están haciendo unos muros de piedra, así acomodando bloques de piedra. Pero eso es válido mientras no haga mucha agua. Pero cuando venga la próxima crecida, en marzo y abril, eso no sirve para nada, porque el río irá por los otros lados. Para que sea una medida completa, tiene que cortarse todo el ancho del río. De lo contrario, no sirve. O hacer medidas, un proyecto importante que presentó una empresa nacional que se llama Coandes, no tengo por qué no decirlo. Fue un estudio medido, hecho en el lugar exacto, correcto, pero debía hacerse a su debido tiempo. Este rato ya no es posible. Pienso yo que ya, por más que se trate de hacer eso, ya no es posible, porque está fuera de tiempo. Entonces ahora ojalá encuentren un sitio similar, un acostamiento de 50 metros de ancho de río, qué sé yo, por el río Mal o por algún sector de ahí, y puedan, ojalá despierten, porque están, me parece, un poco aletargados, como este problema nunca tuvieron. Se olvidaron de que la experiencia hay que aprovecharla. Muchos años atrás se estudió el mismo problema en Algoyán, se sabía, el resto de la erosión regresiva no es nada del otro mundo. Tomando en consideración, perdón, ingeniero, que la erosión regresiva que se manejaba aquí en Río Coca viene ya con conocimiento desde los años 90, ¿no? Sí, más antes, desde el año 85, porque INESEL de la época decidió, y el gobierno de esa época fue consciente de un problema para evitar que el proyecto Algoyán se vea de alguna manera, digamos, afectado. Y tomaron las medidas, y los consultores de la época, honestos, conscientes, estudiosos, con los geólogos de esa época también, conscientes del tema, lo trataron. Y por eso es que yo he tenido acceso a toda esa información desde el año 85. Y hoy en el 2000, con tanta tecnología, tenemos los satélites que nos permiten ver fisuras de 1 milímetro. Así se hace el Instituto Geofísico, hace el monitoreo de sus volcanes, detectando fisuras de 1 milímetro, algo impensable hace 20, 30 años. Hoy con los satélites tenemos eso. Ahora igualmente podemos decir, mire, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en un informe que presentó al gobierno nacional el 1 de junio, le da un resumen, le da un manual de qué es lo que hay que hacer. Mire, le dan un manual. Primero haga esto, segundo haga esto, todo utilizando satélites, naturalmente, ¿no? Así es. Hasta ahora no lo han hecho. Hasta ahora no lo han hecho. No entiendo realmente por qué. La conclusión mía es que hay desconocimiento del problema y, por otra parte, más grave todavía, no hay conciencia del problema. Mire, cada mes que OCP y SOTE dejen de bombear, se pierde $300,000 diarios. Son $7,5 millones al día. Es decir, en 2 meses yo he calculado el lucro cesante de petróleo es $500 millones. Y en el caso del sector eléctrico, si algo le pasa a la presa, reconstruir la presa llevaría por lo menos 1 año. El lucro cesante de 1 año, es decir, dejar de producir energía, sería algo así como 600 millones adicionales. 500 más 600, 1.100, 400 millones, que es lo que costaría
reemplazar los tubos, la presa, etcétera, el daño no sería mayor, 400 millones de dólares. Pero el lucro cesante que le sirve al Estado, a todos los ecuatorianos, para hacer obras de distinto tipo, son 1.500 millones de dólares. Y eso es lo que va a sufrir el próximo gobierno. Mi querida Susana, el próximo gobierno recibe una herencia de que va a perder 1.500 millones de dólares si no se toman acciones urgentes ya. Sí, sobre las acciones urgentes, pues lo voy a comprometer, ingeniero Sevilla, para una próxima presentación y entrevista, pero no quisiera despedirme sin comentarle que la gente ha estado activa ahora en nuestras redes. Por ejemplo, Fabián Vázquez lo felicita y dice excelente presentación. Y dice que sí sería importante tener un servicio geológico ecuatoriano para detectar estos problemas a tiempo. Por otro lado, también dice cómo se puede entender que a 9 meses del colapso de la cascada Selec no hayan podido controlar el problema. Ya lo explicó usted, ¿no? ¿Verdad? Y Fabián Vázquez, sí, él mismo nos pregunta y dice, hace falta que la Secretaría de Gestión de Riesgos tal vez coordine con todas estas instituciones. Y Ángel Aguilar nos dice, bueno, que con el tema, la última parte de su presentación, que se ha perdido un atractivo turístico, pero se podrían generar un puente natural con riscos aptos para deportes de aventura bajo el puente de la cascada. Bueno, son opciones que las personas que interactúan directamente con Petroenergía, pues nos dan esas inquietudes. Ingeniero Jorge Sevilla, quisiera un último mensaje, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, son las 9:47 de la mañana de este 4 de noviembre del 2020. Un último mensaje, por favor, para la ciudadanía y para las autoridades sobre lo que debería hacerse en cuanto al problema de la erosión y lo que ya hemos perdido a la cascada de San Rafael. Yo pienso que habría que recuperar la cascada, o como dice el señor Aguilar, en forma creativa, crear nuevos sitios turísticos que parece bien. Y yo espero que las instituciones públicas entiendan de una vez por todas el problema, que ya no se encierren en su mundo de unidades de negocios separadas. La SELEC es una corporación formada por 6 o 7 entidades regionales. Carambas, el gerente general debe tener algún peso, pues parece que mandan simplemente los gerentes de las unidades parciales, digamos, ¿no? Entonces yo quisiera que esta situación, el ministro ponga, digamos, orden, porque se le está escapando de sus manos. Más pronto que tarde, se va a arrepentir de esta situación. Deseo confianza, deseo que recapaciten los funcionarios de SELEC y tomen acciones adecuadas, pero preguntando a muchos, no encerrados en su mundo donde están actualmente, porque no quieren saber nada de nadie. Simplemente ellos son los que deciden, los super sabios, y no saben que hay otras personas, decenas de personas, tan apasionadas como yo, están en este país y en esta ciudad y pueden apoyar, tal como lo hicimos en la Josefina en el año 93, que fue un problema nacional. Todo el país se metió en un problema 100 veces más complicado, que digamos que este. Pero la situación es así. Quiero ser optimista. Hasta ahora no he dicho que la presa se va a romper ni se va a ir. Sigo diciendo, he dado una docena de charlas y en todas ellas he dicho que desde mi punto de vista no va a llegar la erosión hasta la presa, a condición de que hagan algo debido. Entonces, mantengo esa confianza. Ese sería mi mensaje para los ecuatorianos, que apoyen a sus autoridades, no se peleen entre ellas. Hay un problema de liderazgo, entonces es un problema de poder, ¿no? Entonces, si eso sucede en las acciones públicas, estamos perdidos, ¿no? Entonces, adelante SELEC, haga lo que tiene que hacer. Petroecuador, únase al problema. OCP lo está haciendo, contrato consultoría internacional, algunos canadienses gastaron mucho dinero y por lo menos ellos tienen idea de lo que pasa, pero Petroecuador nada, SELEC nada. La Secretaría Nacional de Riesgos, nada. Y lo que dice el doctor Vázquez, que con esa pregunta,
hay que recuperar el servicio geológico. No existe. El servicio geológico del Ecuador no existe. Hay algo que se llama IGE, un instituto de investigaciones geológicas y energéticas. No, el servicio geológico, su función es hacer mapas geológicos de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, etc. Para todo el mundo que tenga acceso. Eso es el propósito. ¿Cómo es el servicio geológico de los Estados Unidos? 250 años sin cambiar el nombre. Aquí ya han cambiado como 7, 8 veces el nombre del servicio geológico. ¿Por qué? Porque es más importante. Y además que estén manejados por técnicos de la materia. Aquí son arquitectos, son abogados, son no sé qué, manejando instituciones técnicas. Eso no es posible. Vaya a pensar el servicio geológico de los Estados Unidos manejado por una persona que no sea experta en el área. Correcto. Dios mío, qué vergüenza. Bueno, agradecemos al ingeniero geólogo Jorge Sevilla por acompañarnos el día de hoy en Petroenergía. Ingeniero, lo comprometemos para una próxima invitación, entonces. Muy gentil por usted por la invitación y será hasta una próxima. Gracias, amigos. Muchísimas gracias por seguirnos en este miércoles 4 de noviembre. Agradecemos a Prensa.es, nuestro canal aliado, quien ha reproducido este programa, y a NUN, Asesoría Comunicacional. Los esperamos el próximo miércoles con una nueva entrega de Petroenergía. Tengan todos un excelente día. Muchas gracias.